¿Hemos llegado tarde a la fiesta de Nvidia? ¿O, por el contrario, esto es solo el principio de algo, bueno, de algo mucho más grande? Esa es la pregunta que está ahora mismo en todas las mesas de operaciones, sin duda. Totalmente. Y es que tenemos delante un análisis financiero de principios de 2026 y la verdad, los datos son para frotarse los ojos. Sí, es espectacular. Hoy vamos a meternos de lleno en esta información a ver si conseguimos entender qué hay detrás de esta subida tan vertical. ¿Es euforia pura? ¿Hay fundamentales sólidos? ¿O es una mezcla un poco peligrosa de las dos cosas? Y ese es el reto, ¿verdad? Separar la señal del ruido. Porque el titular fácil es la subida de casi un 8% en un solo día, que ya es una pasada. ¿Una pasada? Pero nuestra misión aquí es ir un poco más allá. Queremos entender las corrientes de fondo. O sea, por un lado, ¿qué está impulsando la acción a la estratosfera? Y por otro, ¿dónde están los riesgos, las rocas ocultas que podrían aparecer? Conectar los puntos, ¿no? Entre el precio, el mercado, la macroeconomía. Eso es, porque en teoría la macroeconomía debería estar echando el freno de mano ahora mismo. Vale, pues venga, vamos a desgranar esto. Lo primero que impacta, la cifra del día, es ese salto del 7,87%. Que catapulta la acción hasta los $185,41. El análisis que manejamos usa una comparación que me pareció muy gráfica. A ver. Dice que ver a una empresa de este tamaño moverse con la agilidad de una, y cito, moneda pequeña de cripto, es algo fuera de lo normal. Claro. Ayúdanos a poner esto en perspectiva. ¿Por qué es tan anómalo para un coloso como Nvidia? Pues es anómalo por una cuestión casi de física financiera, si me permites la analogía. Adelante. Las compañías de esta envergadura, las megacaps, tienen capitalizaciones de mercado de billones de dólares. Piénsalo como si fueran un transatlántico. Vale. Puedes girar el timón, pero el barco tarda en cambiar de rumbo. Tienen una inercia tremenda. Para que un transatlántico de estos vire casi un 8% en unas horas, no basta una brisa. Necesitas una fuerza externa colosal. Una cantidad de dinero entrando a espuertas, imagino. Masiva, coordinada y muy concentrada. Algo que empuje con una violencia que no es nada habitual. Y claro, no estamos hablando de pequeños inversores que se ponen de acuerdo para comprar, ¿verdad? Esto tiene que ser otra cosa. No, para nada. Exacto. Esto no es el efecto de miles de operaciones minoristas. Esta volatilidad es la huella digital de los grandes jugadores. De hecho, el recorrido diario de la acción es una prueba. Totalmente. Abrió en 176,69, tuvo un momento de duda, bajó un poquito a 174,60 y a partir de ahí se desató lo que el análisis llama una fuerza de compra devastadora. Devastadora, me encanta el término. Y la llevó a un máximo de $187. Esa capacidad para absorber cualquier venta y seguir empujando, esa es la firma de lo que en el argot se conoce como manos fuertes. Las manos fuertes, los grandes fondos institucionales. Pero, a ver, ¿qué significa realmente que estén acumulando como si no hubiera un mañana? Como dice el informe, ¿no deberían ser ellos los más cautos? Ahí está la clave. El término se refiere a fondos de pensiones, fondos de cobertura, grandes bancos de inversión. El dinero inteligente, que se suele decir. Eso es, el dinero inteligente. Se les llama así porque, en teoría, sus decisiones se basan en análisis muy profundos, en tesis a largo plazo, no en un pálpito. Claro. Cuando ellos compran con esta agresividad, el mensaje que envían al mercado es muy potente. Nos están diciendo que no ven esto como una subida especulativa, sino como una oportunidad estructural que no pueden permitirse dejar pasar. O sea que incluso a este precio, que ya es alto, ellos creen que a largo plazo va a valer mucho más. Exactamente. El hecho de que compren con tanto volumen después de una subida tan fuerte indica un nivel de convicción altísimo. Vale, y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, porque hay algo que no me cuadra. A ver. Todo este frenesí comprador en Nvidia ocurre mientras el resto del mercado está de los nervios. Sí. Estamos digiriendo los últimos datos de empleo que no han sido muy claros y la inflación sigue siendo, bueno, el informe lo llama el gran dolor de cabeza de la Reserva Federal. ¿Y lo es? Normalmente, esa incertidumbre es veneno para las tecnológicas y, sin embargo, Nvidia parece vivir en un universo paralelo. ¿Cómo es posible que sea inmune a la gravedad económica que afecta a todo lo demás? Pues es que lo fascinante es justo eso, esa aparente desconexión. Nvidia ha dejado de ser una acción tecnológica más para convertirse en una tesis de inversión en sí misma. ¿Se ha convertido en la inversión en inteligencia artificial? Exacto. Es la personificación de la revolución de la IA, y la narrativa es tan increíblemente poderosa que por ahora está eclipsando por completo todo el ruido macroeconómico. Ya. Mientras el mercado se pregunta por los tipos de interés de la Fed, los fondos que invierten en Nvidia
Están pensando en cómo será el mundo dentro de 5 o 10 años. O sea que el mercado ha decidido que hay dos juegos. El juego a corto plazo, de la inflación y los tipos, que afecta a casi todos. Sí. Y el juego a largo plazo, de la IA, donde Nvidia es la pieza central, el corazón de las magníficas 7 la llaman. Exactamente. Y el segundo juego es tan importante que las reglas del primero parece que no le aplican. Se ha creado una especie de campo de distorsión de la realidad a su alrededor. La demanda de sus chips para IA es tan brutal y tan real que los inversores prefieren mirar para otro lado con los problemas del mundo real. Me recuerda un poco, salvando las distancias, a la fiebre de Cisco a finales de los 90. El fontanero de Internet. Ese era. Se decía que daba igual qué empresa de Internet triunfara porque todas necesitarían sus routers. Era una apuesta a la infraestructura de la revolución y la narrativa era igual de fuerte que la de Nvidia hoy. Y ya sabemos cómo acabó esa historia, lo cual, introduce un punto de cautela necesario. Por supuesto, no digo que la historia se vaya a repetir ni mucho menos. La posición de Nvidia es increíblemente sólida, pero sirve como recordatorio. Ninguna narrativa, por muy poderosa que sea, hace a una empresa inmune para siempre. Claro, por ahora, en la balanza de los inversores, el factor IA pesa mucho más que el factor Reserva Federal. Mucho más. Pero esa balanza se puede reequilibrar muy rápido. Entiendo la narrativa, la historia de la IA es potentísima. Pero si ignoramos el relato un momento y miramos los gráficos fríamente, ¿los números respaldan esta euforia o nos están gritando peligro? Buena pregunta. El análisis se mete de lleno en los indicadores técnicos y menciona uno, el RSI, el índice de fuerza relativa. Dice que está en una zona que quema, muy cerca de la sobrecompra. Sí. Y tradicionalmente, un RSI por encima del nivel de 70 es una luz de advertencia. Es como el cuentarevoluciones de un coche entrando en la zona roja. ¿Vale? Este indicador mide la velocidad y la magnitud de los cambios de precio. Un valor tan alto te dice que la acción ha subido mucho, muy rápido, y que estadísticamente la probabilidad de una corrección o como mínimo de una pausa aumenta. Es la forma que tienen los gráficos de decir, ojo, que el entusiasmo se está pasando de rosca. Exacto. Cuidado con el exceso de entusiasmo. Pero un momento, si las manos fuertes están comprando a lo bestia, como hemos dicho, ¿podemos fiarnos de un indicador como el RSI? ¿No podrían haber cambiado las reglas del juego con la IA, invalidando estas señales clásicas? Esa es la pregunta del millón. Y el análisis lo matiza muy bien. Señala que en tendencias alcistas tan brutales, en un mercado de toro tan claro, los indicadores tradicionales a menudo se quedan cortos para explicar la euforia. Ah, vale. Un activo puede permanecer en zona de sobrecompra durante semanas o incluso meses, mientras sigue subiendo. El RSI te avisa del peligro, pero no te dice cuándo va a ocurrir el accidente. Entiendo. O sea, es una señal, pero no una sentencia. Eso es. Por eso hay que mirar otros datos para tener el contexto completo. Y aquí hay dos que son cruciales, el volumen y la psicología. El volumen de negociación que, según los datos, está, y cito, rompiendo récords. Exacto. El volumen es el sello de confirmación. Una subida con poco volumen es sospechosa, puede ser una trampa, pero una subida con un volumen masivo como este indica una convicción generalizada. No es especulación barata. Bueno, es una marea de capital que está validando cada nuevo máximo. Y luego está la psicología. El hecho de haber cerrado con fuerza por encima de los $185 es más importante de lo que parece. Sí, el informe usa una metáfora muy visual para esto. Dice que si el precio se mantiene ahí, el camino hacia los 200 parece una autopista despejada. Es una metáfora muy potente y funciona así psicológicamente. En el análisis técnico, los números redondos o niveles clave actúan como imanes o barreras. Claro. Romper una barrera como los 185 con esta contundencia envía una señal muy clara, refuerza la narrativa optimista y puede activar una nueva oleada de compras. Pero me gusta añadir que las autopistas despejadas a veces tienen peajes inesperados. O un accidente a la vuelta de la curva. Superar los 185 es un hito, pero no garantiza un viaje sin sobresaltos hasta los 200. Entonces, si juntamos todas las piezas, una subida explosiva, la narrativa de la IA, los indicadores técnicos parpadeando en rojo pero respaldados por un volumen masivo, ¿estamos viendo el despegue de un cohete o la mayor trampa para toros de la década? Esa es la dualidad.
El análisis lanza varias advertencias serias. Dice que la complacencia es el mayor enemigo del inversor inteligente. Y es que esto nos plantea una pregunta fundamental. ¿Dónde está la línea entre reconocer un cambio de paradigma y caer en la euforia irracional de una burbuja? Es una línea muy fina. Muy fina. La advertencia sobre la complacencia es crucial. Cuando todo parece demasiado fácil, cuando cualquier compra genera beneficios casi al momento, es precisamente cuando el riesgo es más alto. ¿Y la nota sobre que un posible retroceso podría ser igual de rápido que la subida? Sí, es muy realista. Los mercados que suben por el ascensor a menudo bajan por el hueco del ascensor. La caída es mucho más rápida. De hecho, para quien esté pensando en entrar ahora, el consejo del texto es que se necesita una gestión de riesgo de hierro y nervios de acero. Desde luego que no es apto para cardíacos, ¿no? Comprar después de una subida del 8% en un día y más de un 40% en un mes, Es una apuesta fuerte. Y aquí es donde volvemos a conectar con el panorama general. El próximo gran catalizador, el evento que todos tienen marcado en rojo, son las declaraciones del presidente de la Fed. La prueba de fuego. Esa será la verdadera prueba de fuego. Será la gasolina que puede alimentar el cohete o el jarro de agua fría que apague la fiesta. Porque por muy fuerte que sea la historia de la IA, la política monetaria sigue siendo la fuerza de la gravedad. Y tarde o temprano afecta a todos. A todos. Los datos de sentimiento de plataformas como Yahoo Finance o MarketWatch, por cierto, muestran un optimismo extremo, casi unánime. Claro, pero la historia de Wall Street nos enseña que la euforia desmedida suele ser el preludio de las correcciones. Hay una analogía en el informe que me ha parecido muy acertada. Piensa en esto como una maratón y no como un sprint. Esa analogía lo resume perfectamente. Es la diferencia clásica entre precio y valor. El precio ahora mismo lo marca la euforia del sprint, la adrenalina. Pero el valor a largo plazo de Nvidia dependerá de si puede mantener este dominio durante toda la maratón. Son dos juegos distintos. Completamente. Una inversión en una tesis tan potente como la IA debería tener un horizonte a largo plazo, y eso implica estar mentalmente preparado para aguantar la volatilidad que, inevitablemente, va a llegar. Perfecto. Pues a modo de resumen, hemos analizado una subida histórica en Nvidia, impulsada por una demanda casi insaciable de chips de IA y la convicción de los grandes fondos. Eso es. Los indicadores técnicos están al rojo vivo, señalando sobrecompra, pero el impulso y el volumen son tan extraordinarios que sugieren que la tendencia podría tener más recorrido. Podría, sí. Y la gran incógnita sigue siendo el rumbo de la Reserva Federal y cómo afectará a esta fiesta que parece imparable. Y yo añadiría que este análisis captura a la perfección la tensión del mercado actual. Es un choque de dos miedos muy poderosos. ¿Cuáles? Por un lado, el miedo a quedarse fuera, el famoso FOMO, de lo que podría ser la revolución tecnológica más importante de nuestra generación. Claro. Y por otro, el miedo, igualmente paralizante, a entrar justo en el pico más alto de una posible burbuja. El análisis no da una respuesta fácil porque, sencillamente, no la hay. Y eso nos deja con un último pensamiento para la reflexión. El análisis se centra, y con razón, en las manos fuertes que están comprando masivamente. Sí, pero toda operación, por definición, tiene dos lados. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si los más listos están comprando a manos llenas, ¿quién está al otro lado de la operación? Buena pregunta. ¿Quién les está vendiendo sus acciones de Nvidia en medio de esta euforia y por qué? ¿Qué podrían estar viendo esas personas que el resto del mercado, arrastrado por el optimismo, podría estar ignorando?